Bueno, pues casi 7:30. Hola Silvia, ¿cómo estás? Ahora sí, ya listos. Vi que algunos sí se conectaron desde las 7. Una disculpa que hoy a media mañana les mandé la corrección del horario, pero iba a andar yo fuera y entonces no sabía si me iba a dar tiempo de llegar a las 7 o no. Y yo dije, no, para evitar retrasos, mejor de una vez les aviso que 7:30, que yo creo que es la hora en la que lo vamos a dejar, porque algunas personas nos comentaron que no alcanzaban a llegar, que si podíamos empezar un poquito más tarde. Entonces, pues, pero sí llegué a las 7, entonces, bueno, me conecté, pero de todos modos, pues no quise empezar para respetar el último aviso que dejamos. Así que, bueno, pues un saludo a los que ya están aquí. Vamos a darles unos 5 minutitos a los que se vayan conectando. Este, pero bueno, pues mientras voy saludando. Leo, no sé, perdón, pero creo que ya no te puse en el grupo que el video de la sesión anterior lo subí al canal de YouTube prácticamente al día siguiente. No sé Sí, si lo lo vi, viste. sí, ya lo vi completo. Ah, bueno, qué bueno. Ya no lo puse porque yo dije, bueno, pues ya espero que ya sepan que tan pronto como me sea posible lo voy a ir subiendo al canal y para que se echen una vueltecita de vez en cuando sobre todo si no pudieron, para que Sí, vean si que ahí se no, los voy no a veo la poner. sesión, ahí lo consigo todo. Sí. Ok, qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé cómo vayan con sus prácticas, qué estén haciendo, si han avanzado algo en el tema del referencial, no, el referencial, no, de la transposición cibernética, si han logrado avanzar con la metahistoria. Leo, tú ibas algo adelantado. ¿Quieres comentarme alguna cosa? ¿Cómo vas con eso? Pues sí, lo adelanté, pero todavía lo sigo revisando. O sea, como que lo leo y después lo leo, trato de leerlo sin leerlo, o sea, trato de Ajá. repetirlo y como que se me van las ideas en otra dirección, entonces todavía la estoy viendo, sí. Trabajando, sí, bueno, sí, yo sé que, de hecho, yo también lo tengo todavía en revisión, y así es. De hecho, no hemos terminado, por eso parte de esta sesión vamos a concluir, bueno, no concluir, vamos a terminar de ver el proceso completo porque lo dejamos como a las 3/4 partes, no está completamente terminado, pero valía la pena integrar esta otra parte de las inteligencias en la charla de hoy para poder pues conectar con toda esta parte de la mentalidad y del trabajo de creación consciente, que es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, bueno, pues vamos intercalando los temas del diplomado para poder ir haciendo una revisión y un seguimiento a los aspectos más importantes, tratando de ir haciendo un balance entre el hemisferio izquierdo de lo lógico, lo práctico, lo muy concreto, con pues los temas que abarcan más los procesos del cerebro derecho, que es como lo más subjetivo o visual o más abstracto, ¿no? Como las creencias, la mentalidad, los patrones, todo eso. Entonces, y esto lo estamos buscando tenerlo dentro del contexto de la capacidad que tenemos todos nosotros de influir en nuestras circunstancias, de estar al timón de nuestra vida a través de estos métodos de creación consciente, de
pues poder manejar más lo que nos contamos y lo que proyectamos entonces como nuestra realidad, más que ser como víctimas o efectos de algo que ni siquiera tenemos conocimiento, ¿no? Que son nuestras causas internas. Entonces, bueno, pues déjenme ver la hora para 7:37. Yo creo que ya podemos empezar con el tema. Prácticamente estamos con unos casi 10 minutos de tolerancia. No sé si alguno de ustedes, alguien más quiera comentar algo, chicos, Silvia, Gerardo. No sé quién es iPhone y quién es PC, porque solo me sale eso a ver, déjenme ver en participantes si me sale algo más. Carlos Recendis, Héctor, compañe, Lorena, Ricardo, Rodrigo. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera compartir, preguntar o algo del proceso en el que estamos? Voy dando 5 segundos para que conecten su micro, si alguien tiene algo que decir. 4, 3, 2, 1. Nadie. Silencio en las filas. Híjole, ¿qué se me hace que no están haciendo nada de la transposición? Porque siento que les estarían saliendo dudas o comentarios así al respecto. Entonces, si no me están comentando nada, estoy sospechando que no estamos trabajando en pues todo estos conceptos del método de la asunción, de Neville Goddard y de la transposición, y créanme que son ultra efectivos. Entonces, pues ojalá que se animen y que retomen y que con eso pues les surjan dudas o comentarios o quieran platicar algo y bueno. Pero entonces, bueno, vamos a avanzar a este tema de hoy que abarca las dos cosas, abarca este enfoque del desarrollo de nuestra inteligencia financiera y que tiene que ver con esta propuesta que les estamos haciendo o por qué incluimos en estas charlas todos estos métodos que les estamos compartiendo de la creación de nuestra realidad o el manejo de nuestra realidad desde nuestra mente, ¿ok? Desde nuestra capacidad mental para influir en nuestra experiencia de vida. Bueno, espero que se acuerden, uno de los primeros temas de los que hablábamos en el diplomado era el tema de las inteligencias múltiples y cómo influía esto en nuestra capacidad de generar riqueza o en nuestro hábito de mantener una conducta con el dinero que no era conveniente para los propósitos de abundancia o de libertad financiera que todos buscamos, ¿no? Entonces, en esos temas hablamos mucho de la inteligencia financiera, en el entendido de que, bueno, inclusive el nombre del diplomado es Desarrollo de la Inteligencia Financiera, porque a fin de cuentas lo que nosotros buscamos en este programa educativo es desarrollar una habilidad natural. Es que nosotros mismos pudiéramos tener la capacidad de dar las respuestas o de tomar las decisiones más apropiadas o más acertadas para el propósito de la generación de riqueza que estamos todos queriendo lograr, ¿no? Hablamos entonces
que desarrollar la inteligencia consistía en aprender nuevos patrones de conducta para enfrentar situaciones que se nos iban presentando. Aquí en esta definición, bueno, hablamos situaciones de sobrevivencia, ¿no? Porque a fin de cuentas es como general. Lo que se va presentando en mi vida, que me va presentando retos para seguir manteniendo mi calidad de vida o mejorar o avanzar o eliminar o evadir riesgos, implica que yo vaya teniendo nuevas respuestas, que vaya pudiendo ir dando pues sí, dando una respuesta que fuera o que sea más conveniente para poder ir sorteando tanto los riesgos como para poder ir aprovechando las oportunidades. Para todo eso, lo que nosotros proponemos es desarrollar esta habilidad que tenemos implícita como seres humanos de ir expandiendo los diferentes áreas de nuestro proceso cognitivo, de nuestro aspecto intelectual, para poder ir cada vez siendo mejores en este proceso de toma de decisiones, de desarrollo o manejar estrategias que nos vayan acercando a nuestras metas, ¿ok? Lo interesante de abordar este tema es poder estar conscientes de cómo operan nuestros procesos mentales, cómo opera nuestro aspecto intelectual en relación a cómo voy aprendiendo, cómo voy desarrollando mi capacidad de entender y de responderle a la vida y a las cosas que voy viviendo. Porque una de las características de nuestro software, de cómo opera este plano mental, es que una vez que aprendemos a solucionar cierto tipo de cosas, por ejemplo, cómo manejar las deudas o cómo responder ante una situación de vida en la que debo dinero y no puedo terminar de pagar y eso se va convirtiendo en una constante en mi vida y cada mes sigo debiendo y las deudas no solo no disminuyen, sino que van aumentando. O tal vez ese impulso natural que me sale en cuanto tengo dinero en la bolsa, me lanzo al consumismo sin freno y sin conciencia, o tal vez ese nerviosismo o ese negativismo que me pueda surgir cuando empiezo a pensar en proyectos de inversión o en proyectos de negocio, o no sé, la apatía con la que a veces enfrento nuevos conocimientos, todo eso que de alguna manera se presenta por primera vez en mi vida y que yo le doy una cierta respuesta, o sea, actúo de cierta forma, y cuando se vuelve a presentar algo parecido, vuelvo a actuar de cierta forma. Entonces, cuando yo aprendo cómo hacerle, entonces se va formando un patrón de memoria para que las próximas situaciones o circunstancias parecidas que yo enfrente, pues yo ya lo tenga como dominado. Entonces, voy haciendo un proceso como de automatización para que mi mente pueda estar libre para otras cosas que se me presenten, y lo que yo ya voy, pues, voy teniendo en mi vida como lo que siempre me pasa, yo ya tengo siempre una forma de responder igual o por lo menos muy parecida. Entonces, eso a lo que nos lleva, muchachos, es que esos aprendizajes pasados, eso que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, de cómo responder, de cómo usar nuestro dinero, de cómo ganar nuestro dinero,
de cómo gastar nuestro dinero, inclusive de cómo discutir con otros por temas de dinero, se van convirtiendo como en bucles, en algo que se repite y se repite y se repite, patrones que tenemos en nuestro subconsciente, de los cuales muy probablemente ni siquiera estamos conscientes, por eso está en el subconsciente, y que nos está llevando a dar las mismas respuestas una y otra vez, manteniéndonos entonces también en una situación igual a lo largo de los años, y como que no salgo de ahí, las cosas no cambian, estoy como que esperando a que algo suceda de afuera, pero desde dentro yo sigo dando las mismas respuestas, con los mismos puntos de vista, con los mismos programas, y no me doy cuenta que estoy en bucle, porque tengo ya un patrón automatizado del cual no soy consciente. Hasta que por una cosa o por otra, a veces porque tocamos fondo, a veces porque nos cae un 20, a veces porque alguien nos hace ver algo, a veces porque entramos a un programa en el que los contenidos o la información me hacen replantearme o cuestionarme esos patrones o esas respuestas automáticas que yo doy, esa forma de ver las cosas que normalmente tengo, ese estado de ánimo o esas emociones que normalmente se me presentan, y entonces empiezo a hacerme consciente de lo que ocurre dentro de mí, de lo que ocurre en mis procesos mentales, y elijo ya no ser determinado por esos contenidos o esos programas internos que me ocurren, ¿ok? Y ahí es cuando entonces estamos en todo cuando se manifiesta nuestro potencial, porque entonces ahí tenemos la capacidad de poder volver a hacer uso de una facultad natural, que es desarrollar nuestra capacidad de razonamiento, porque la inteligencia es el conjunto de habilidades para dar nuevas respuestas, no la misma respuesta. Cuando yo doy la misma respuesta, lo único que estoy haciendo es utilizar la memoria y la repetición, automáticas, inconscientes. Cuando ante lo que ocurre en mi vida, yo me porto igual, y no cambio la actitud, y no cambio la conducta, y no cambio la manera de pensar, entonces realmente no estoy utilizando mi inteligencia para resolver las situaciones que se presentan. Utilizar mi inteligencia y expandir mi inteligencia implica tener la capacidad de dar respuestas nuevas de solución, no lo mismo. Y con respuestas nuevas, entonces yo tengo la posibilidad de tener nuevos resultados, distintos a los que he tenido siempre. Pero para que esto ocurra, muchachos, yo tengo que tener la conciencia de cómo opero, cómo me conduzco en la vida, cómo tomo decisiones, cómo analizo las situaciones, cómo discierno y evalúo mi situación, mis oportunidades, mis circunstancias, mis riesgos, y lo tengo que hacer con conciencia, porque no quiero que caer en el bucle de la repetición inconsciente. Inconsciente es no me doy cuenta, conciencia es me doy cuenta. Entonces, cuando me doy cuenta de que quiero dar una respuesta nueva o mejor, porque quiero resultados mejores, entonces ahí empieza a estimularse mi inteligencia. Una inteligencia que es un proceso dinámico, no es una posesión, no es algo que yo tengo con lo que nací, con lo que me voy a morir. O sea, es algo que es un potencial, es como una semilla que tiene el potencial de estar en crecimiento constante, gracias a que hay estímulos de fuera que me presentan la necesidad o la oportunidad de tener que
razonar de maneras distintas, inclusive abordar las mismas situaciones diarias, cotidianas, desde distintos aspectos o desde distintos ángulos para dar nuevas respuestas. Entonces sí estoy utilizando mi inteligencia. Si no, si siempre hago lo mismo, si siempre uso el dinero de la misma manera, si siempre recurro a las mismas hábitos o las mismas conductas, lo único que estoy haciendo es repitiendo un programa que me va a llevar al mismo resultado. A veces hasta un peor resultado, porque los factores externos pueden cambiar y la misma respuesta que antes me funcionaba puede llegar un momento en el que ya tampoco me funciona. Por eso ahí a veces es cuando uno dice, tuve que tocar fondo, o sea, tuve que entrar en una crisis donde lo que hacía ya no me funcionó, porque lo de afuera cambió, porque perdí el empleo, porque creció la familia, porque hay una inflación más alta de lo que yo podía manejar, porque el negocio no está vendiendo, por lo que sea, pero cambia el entorno, yo sigo dando la misma respuesta y entonces lo que obtengo de regreso como resultado es algo pues menos conveniente de lo que estaba teniendo hace algunos meses o algunos años, ¿no? Pero está perfecto, porque entonces llega un momento en que después de un tiempito de sufrirle, podemos hacer un alto y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me va cada vez menos bien o más mal si yo estoy haciendo lo mismo y no me está yendo bien como me estaba yendo antes? Y ahí lo que tendríamos que hacernos conscientes es que, pues, que el entorno, las circunstancias me están mandando el mensaje de que tengo que cambiar. ¿Se acuerdan de este librito de ¿Quién se ha llevado mi queso? De que el entorno está cambiando, pero yo no quiero cambiar. Yo quiero seguir haciendo lo mismo porque estoy muy cómodo en mi automatización, en que yo ni me esfuerzo en ver una cosa, una situación, un evento en mi vida, una circunstancia, desde otros ángulos, desde otros puntos de vista, para ver qué más hay ahí para mí, o qué otras oportunidades, o cómo puedo mejorar. Y entonces, pues me termina pasando factura el querer o no querer salir de mi zona de confort mental. A eso se le llama pereza mental. Ni siquiera me quiero esforzar en considerar otras posibilidades, otros puntos de vista. Ya ni siquiera para hacer, simplemente para evaluar, para revisar, para considerar, ¿ok? A veces Netflix, Amazon Prime, YouTube, etcétera, etcétera, nos secuestran tanto nuestra atención y nos instalamos de tal manera en una posición pasiva y alienada que entonces el tiempo, la energía o la oportunidad que pudiéramos tener para considerar nuevas alternativas, nuevas oportunidades, inclusive simplemente nuevas formas de ver las cosas, nos podrían permitir estimular nuestra inteligencia, porque a fin de cuentas la inteligencia es como un músculo que se desarrolla en función de la estimulación, de estar evaluando algo desde diferentes percepciones, con diferentes niveles de información, en diferentes momentos inclusive, porque no es lo mismo cómo veo las cosas en la mañana que cómo las veo en la tarde, porque mi energía cambia, mi disposición, mi capacidad de comprensión. Hay personas matutinas que en el día las cosas las ven muy claras y hay personas
nocturnas que necesitan que sea la nochecita para que su mente como que se abra. Entonces, cuando yo no aprovecho todo eso y tengo el hábito de mantener en una estimulación constante mis procesos cognitivos, mis procesos de comprensión, de evaluación, de síntesis, todos estos procesos que nuestro software nos ofrece para evaluar, para decidir, para concluir, pues se empieza a detener y se empieza a anquilosar mi proceso de desarrollo de inteligencia. Hay mucha gente que una vez que termina sus estudios, hasta donde haya llegado, decide que él ya fue a la escuela, ya acabó, no vuelve a agarrar un libro, no vuelve a revisar nada que implique un esfuerzo de razonamiento en cualquier área de los procesos cognitivos, y la inteligencia hasta ahí se detuvo. Hasta ahí estimuló su proceso de desarrollo de la inteligencia. Y es una lástima porque, como les digo, la inteligencia es un proceso dinámico, es algo que tiene un potencial de expansión constante. Podemos desarrollar nuestra inteligencia hasta el día que nos muramos. Pero cuando decidimos que nosotros hasta aquí llegamos y lo único que hacemos es de forma pasiva recibir la información, que a veces es más bien la manipulación de los medios, entonces detengo ese proceso de expansión, ese potencial que hay en mí, y mi capacidad de dar nuevas respuestas a los retos que me va a presentar el entorno o el medio ambiente se detiene. Y entonces yo ya lo único que puedo hacer es hasta donde llegué, hasta donde llegó mi proceso de inteligencia cuando yo llevaba un hábito de seguir aprendiendo, estudiando, evaluando, considerando nuevas alternativas, hasta donde llegué es mi máximo avance, es como mi capacidad máxima de entendimiento. Entonces, yo me acuerdo que había gente que cuando yo o ha habido personas que cuando yo les digo, oye, pues te invito, te propongo, mira, este taller, curso, diplomado, como le llamara, de desarrollo de inteligencia financiera, ay, no, eso, yo ya estudié lo que tenía que estudiar, para mí esas cosas son muy difíciles y entonces por eso mi marido toma las decisiones o yo ya sé, además ni gano tanto como para saber, o sea, como para tener que tomar decisiones tan importantes, ni me sobra. Y entonces solitos nos vamos como tapando las puertas, los caminos que nos podían llevar a nuevas experiencias, nuevas percepciones, nuevas respuestas, nuevos resultados. Pero es algo que cada uno tiene que decidir cómo quiere vivir su vida. Aquí el tema, muchachos, es que hay gente que se queja de que las cosas están mal, de que no mejoran, de que todo está del nabo, pero como que quieren que ocurra de afuera hacia adentro. O sea, que algo pase afuera para que entonces lo que yo siempre hago, de pronto me empiece a dar mejores resultados. Y eso pues es un poco utópico. O sea, creo que no tengo que extenderme mucho en explicar que es una manera muy inmadura de vivir la vida, creyendo que tiene que cambiar algo de parte de otros, del gobierno, del jefe, de la pareja, de la ciudad, del país, del mundo, hasta del universo, que las energías se armonicen y que el universo confabule a mi favor, y etcétera, etcétera, para que la vida me sonría. Cuando la vida no me sonríe, porque yo le sigo dando la misma respuesta de Gargamel que le he dado toda la vida, ¿no? Porque tengo programas echados a andar de los cuales no soy consciente, pero tampoco me permito
buscar otras opciones, hacer otras, tomar otras actitudes. Entonces, bueno, la propuesta siempre para nosotros en el diplomado de desarrollo de la inteligencia financiera es no nos paremos. O sea, no importa cuántos años tienes. Había personas que, bueno, para nosotros nos llenaba el corazón ver cómo llegaban cada noche o cada fin de semana de 70, inclusive tuvimos personas de 80 años que venían a tomar su clase. Y la verdad, nosotros eso se nos hacía maravilloso porque a esa edad es como que si no traes un hábito de estar estimulando tu inteligencia todo el tiempo, a los 70, 80 años ya la tienes tan anquilosada, o sea, tus procesos cognitivos están ya tan apagados que ya la memoria nos falla, la claridad mental es mínima, la confusión de conceptos, de personas, de tiempos crece, pero no porque sea lo natural, muchachos, sino porque dejamos de usar tanto una habilidad natural que se contrajo, se apagó. Es como si dejáramos de usar un brazo, una mano. O sea, después de un tiempo, se engarrota. O sea, va y pierde. Todos hemos visto cuando a alguien le enyesan una pierna, una mano por 1, 2 o 3 meses, cuando le quitan el yeso, o sea, tiene que hacer rehabilitación porque el músculo va perdiendo capacidad de respuesta. O sea, todo se atrofia. Pues nuestros procesos de razonamiento se atrofian, muchachos. Todos los aspectos de nuestras facultades mentales, si no son estimulados frecuentemente en todos sus aspectos, aspecto que no se estimule, aspecto que se va atrofiando. Entonces, bueno, para nosotros era un verdadero placer ver a la gente mayor porque eran pues el reflejo de quien no se ha querido detener en la vida, o aún cuando se detuvo, eligió volverse a activar, volver a activar esa capacidad. Hablamos también entonces de que esta facultad, este proceso cognitivo que tenemos, que compone nuestro software mental, ha sido estudiado y hubo una persona, Howard Gardner, que distinguió diferentes aspectos de nuestra inteligencia. Y hablamos, no sé si se acuerdan, de las 8 inteligencias que dijimos, luego salió la 9ª y luego la 10ª y no sé ya en cuántas inteligencias van. Pero lo interesante es que nos diéramos cuenta que nuestra inteligencia se expande de muchas maneras, en muchos aspectos, que estábamos acostumbrados, los que tenemos cierta edad, a que nuestra inteligencia se midiera por el famoso IQ, ¿se acuerdan? El coeficiente intelectual. Y hablamos en este tema de que el coeficiente intelectual realmente solamente medía 2 de las 8 inteligencias que en ese momento se habían como planteado que existían. La inteligencia lingüística y la inteligencia numérica eran como las únicas 2 inteligencias que se le daba valor o que se le dio valor durante mucho tiempo. Después salieron todas estas teorías, estudios, salieron muchas personas que pudieron corroborar y profundizar en el tema del conocimiento de la psique humana, y entonces se empezó a dar valor a otras áreas de la inteligencia que son igual de valiosas que la numérica o la lingüística, y entonces se empezó a rescatar pues lo útil y lo valioso de la inteligencia visual espacial, de la inteligencia corporal, de la inteligencia naturalista, la intrapersonal, la interpersonal. O sea, se empezó a descubrir qué importante era esta expansión o este desarrollo
integral de las inteligencias, porque los humanos no somos de un solo tipo, o sea, la variedad es tan amplia y se le daba solo valor al humano, a la persona inteligente lingüísticamente o matemáticamente. Pero bueno, muy interesante todo este tema de las inteligencias múltiples. ¿Se acuerdan que inclusive hicimos nuestro test de inteligencias múltiples y cada uno pudo identificar cuál era su inteligencia predominante, su inteligencia secundaria? Inclusive encontramos que no existía como tal la inteligencia financiera. De las 8 inteligencias, o las 9 o las 10, nadie hablaba de la inteligencia financiera. Entonces, según los estudios y según los expertos, concluimos que la inteligencia financiera era la combinación de la inteligencia numérica o lógico-matemática, que es como una inteligencia de asociaciones muy abstractas y de un razonamiento lógico, la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia, el autoconocimiento, y la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarme, de vincularme eficientemente o adecuadamente con los otros, ¿no? Inclusive con nuestro test pudimos hacer una formulita en la que sumábamos los resultados de nuestra inteligencia lógica o numérica, nuestra inteligencia social o interpersonal y nuestra inteligencia intrapersonal o a la que le llamamos inteligencia emocional. Esa suma dividida entre 3 nos daba un promedio de nuestra inteligencia financiera. Y en función de lo que cada uno íbamos descubriendo de más o menos cómo andábamos en cuanto a inteligencia financiera, no para agobiarnos, sino para entender todavía cuánto podíamos expandir nuestra inteligencia financiera si trabajábamos en estimular y expandir estas 3 inteligencias, pues nos propusimos hacerlo. Entonces nos propusimos estimular esas 3 inteligencias para que nuestra inteligencia financiera, que era la suma de estas 3, se expandiera y pudiéramos dar mejores respuestas a los retos financieros o a las oportunidades o situaciones relacionadas al dinero, a las inversiones, al ahorro, al manejo de la deuda, al análisis, a la proyección, etcétera, de todo lo que tuviera que ver con el dinero. Y entonces, bueno, algo en lo que hicimos énfasis fue en estimular la inteligencia lógica matemática, porque es una inteligencia que nosotros vimos que era como un área de oportunidad interesante para la mayoría y que en la vida cotidiana, o sea, conforme vamos madurando como personas, a través de que nos relacionamos con otros y de que nos vamos llevando pues golpes duros emocionalmente por lo que va ocurriendo en nuestra vida, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal de una o de otra manera pues iban siendo estimuladas, pero la lógica matemática no. Como que si acabábamos la universidad o los estudios académicos, todo lo que tuviera que ver con lógica, ahí se acababa. Entonces era una inteligencia que si no la traíamos naturalmente alta, iba a ser como un déficit en nuestro proceso de desarrollo de inteligencia financiera. Y entonces, bueno, empezamos a proponer la estimulación de esa inteligencia lógica matemática a través de estos ejercicios. ¿Se acuerdan? De estos pues ejercicios un tanto pues como para de niños, como jugando, como haciendo prácticas que parecen no ser muy importantes, pero que es una estimulación intensa de nuestra inteligencia lógica matemática. Aprendimos que todo el proceso de evaluación, de análisis, de todo lo que tuviera que ver con toma de decisiones,
que nuestra mente lógica tuviera que llevar a cabo, la forma de hacerlo era utilizando o poniendo la información en las famosas matrices, ¿se acuerdan? Porque el orden, la estructura, le ayudaba a nuestro cerebro izquierdo a como que comprender de mejor manera la situación que quería analizar. Y a nuestro cerebro derecho ver los espacios, la estructura, también los patrones, cómo se relacionaban unos con otros, también le ayudaban al proceso de razonamiento y de comprensión. Y bueno, pues hicimos un montón, bueno, no un montón. Me acuerdo que dejamos o practicamos varias de estas matrices, inclusive les ofrecimos, todavía teníamos como un PDF como con 30 ejercicios más para que no se detuviera ahí esta estimulación de la inteligencia lógica matemática. Espero que a todos ustedes esto les haya servido, les haya despertado esa sensación de mi razonamiento lógico, de lo que se siente ser hábil en el razonamiento lógico, en que seamos capaces de decir, a ver, espérame, si esto, entonces esto, y por consecuencia esto. O sea, ese razonamiento de conexiones lógicas que cuando no lo tenemos desarrollado, simplemente nos hace sentirnos confundidos de no poder conectar y entender cómo se relacionan una cosa con otra, ¿no? Bueno, pues a nosotros todo eso nos pareció muy, muy, muy útil, pero después nos dimos cuenta que también está esta parte de la inteligencia financiera, que es la inteligencia intrapersonal, que no siempre se sigue estimulando, porque entramos en esta actitud de producto terminado, ¿no? De yo ya acabé de aprender, ya acabé de crecer, yo ya soy como soy tu cruz y así me de morir. Entonces, esa actitud es igual, atrofia este aspecto de nuestra inteligencia que hoy por hoy sentimos que es como, o sea, pasado el tiempo y vividas ciertas experiencias, hoy por hoy sentimos que es determinante, no nada más en nuestros resultados financieros, sino en el bienestar y la plenitud con la que podamos vivir la vida. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia del autoconocimiento, la autorregulación, la autocontención y el autosostenimiento. Y lo ponemos como muy conectado con todos nuestros aspectos emocionales, especialmente en todo lo relacionado con el dinero, porque a fin de cuentas, el dinero nos genera o nos representa un movimiento tan fuerte de emociones que nuestra inteligencia intrapersonal o una inteligencia intrapersonal no desarrollada, no alta, puede ser la causa principal de que tomemos decisiones equivocadas en el manejo de nuestro dinero. Porque en lugar de tomar decisiones inteligentes financieramente hablando, por un desequilibrio de nuestra inteligencia intrapersonal o del autoconocimiento, puede llevarnos, o sea, podemos tener una baja inteligencia financiera y entonces tomar decisiones que no sean las correspondientes al objetivo que yo estoy buscando. Entonces, todo lo relacionado con el dinero, muchachos, está tan conectado a nuestro cerebro más primitivo, porque es el de la sobrevivencia, que tiene un efecto fundamental
en todo lo demás, en mi cerebro límbico, que es el de las emociones, y en mis cerebros de razonamiento lógico y abstracto. Aquí entonces la pregunta o el planteamiento sería, en relación al dinero, ¿cuáles son esas emociones que tú podrías reconocer en ti de manera más, habitual? Normalmente te sientes enojado en relación al dinero, no me alcanza, maldita economía, o alguien se gasta más de lo que se tiene que gastar, o en el negocio las ventas no se dan por culpa de alguien, o a lo mejor estoy asustado pensando en que más tarde o más temprano se me va a caer todo el tinglado que tengo armado y va a llegar un momento en el que ya no pueda pagar ni lo más básico, o me siento triste porque a estas alturas de mi vida yo tendría que estar así, o porque estoy tan joven pero nadie me reconoce lo que valgo, o frustrado. ¿Cómo me siento? Y eso es parte de la inteligencia intrapersonal. Identificar mis emociones. Quien no tiene una inteligencia intrapersonal ni siquiera está consciente de cuáles son sus emociones, de cómo me afecta el dinero, de en qué estado me pongo, si me hace sentir víctima, si me obsesiona y solo estoy pensando en eso y estoy endiosado con más, si me provoca discusiones, enojo, conflicto con las personas con las que vivo, si me domina, si no puedo detenerme y compro y gasto y hago lo que no tendría que hacer, si me asusta. Entonces, quien no tiene una inteligencia intrapersonal, no tiene conciencia de qué es lo que está ocurriendo en él, en sus emociones, en sus procesos mentales, en lo que lo lleva a ser como es. Y bueno, pues aquí el dicho de uno de los millonarios del mundo, ¿no? El que no controla sus emociones, no controla sus inversiones, pero tampoco controla su gasto, tampoco controla su forma de manejar y de endeudarse, tampoco controla su intención de ahorrar, de distribuir su dinero de manera más inteligente. O sea, no controla. Quien no controla sus emociones no controla su vida, porque tampoco ni siquiera controla cómo le responde a otros, no controla cómo actúa frente a los demás. Entonces, la inteligencia intrapersonal, el estar consciente de qué emociones me imperan y luego de qué emociones me imperan, según este proceso que hemos hablado mucho de cómo ocurre nuestra mentalidad, de qué emociones me imperan, de qué pensamientos vienen, de qué narrativa viene, de qué me cuenta esa vocecita interna que yo le creo 100%, y de qué historias me estoy contando a mí mismo que me llevan a esas emociones de enojo, de angustia, de adoración, de victimismo. La inteligencia intrapersonal me permite tener la capacidad de entrar en contacto con todo eso, de poder hacerme consciente de todo esto que me está pasando. Entonces, bueno, cuando empezamos el tema de la transposición cibernética, hablamos de que esta técnica era muy efectiva justamente para entrar en contacto y en control o corregir esas partes del cerebro que son las que, si las desmenuzo, terminan por mostrarme qué hay en mi mundo interno, qué hay en mi plano mental, cómo me operan mis creencias
para llevarme a tener los pensamientos que tengo. Y esos pensamientos, ¿a qué emociones o estado de ánimo me llevan? ¿Y a qué miedos o a qué enganches me conectan? Y la forma de darnos cuenta era a través del desarrollo de nuestra metahistoria, ¿se acuerdan? Porque ahí es donde iba a manifestarse un conflicto que pudiera yo tener en ese entramado que es mi plano mental, mi psique, y entonces iba a poder yo distinguir dónde yo solito soy el que me meto el pie o me saboteo o me reprimo o me castigo o me culpabilizo o lo que sea que yo mismo me haga a mí en relación a mi forma de ser y mis propósitos con el dinero. Entonces dijimos que cuando empezamos a crear una metahistoria, empiezan a sentirse los conflictos. Algunos vienen de que lo que digo se contrapone a lo que creo. Otros vienen de que lo que veo o lo que observo es contrario a lo que quiero obtener. Otras vienen a que mis emociones están constituidas de aspectos que no corresponden al estado de ser que se supone que yo tendría que tener si estoy avanzando o quiero lograr algo. Y otra simplemente en que mi cuerpo físico reacciona de cierta manera a ciertos estímulos y no sé, y a lo mejor ante un ofertón o un buen fin o una barata, no tengo el más mínimo control de mí, ¿ok? Entonces, cuando propusimos empezar a crear un objetivo que quisiéramos alcanzar, parte de lo que implicaba trabajar ese objetivo de una manera organizada, siguiendo el método de la transposición cibernética, implicaba que estableciéramos algo que quisiéramos lograr y lo trabajáramos de una manera, utilizando esta técnica, de una manera en la que se iba a ver comprometido el estímulo de mi inteligencia intrapersonal. Si yo, y aquí se los comparto así, hay gente que no hace este método de la transposición cibernética porque requiere un mínimo de inteligencia intrapersonal. Si yo no soy capaz de poder mantener a mi mente hasta cierto punto calladita, bajo control, en un proceso dirigido de visualización, de enfoque, simplemente para distinguir un éxito pasado, para conectar con un éxito pasado. Si no logro tener el control de llevar a mi mente a búscame un éxito que yo ya tuve, porque mi mente no me obedece, porque yo le digo que se vaya a buscar un éxito y cuando me doy cuenta ya está clavada en algo que me pasó ayer o en un pendiente que tengo para mañana o en una preocupación que traigo ahí o en un enojo que traigo rondando o en un lo que sea. O sea, si me explico, poder hacer el método de la transposición cibernética implica estimular nuestra inteligencia intrapersonal, porque es ir adentro, es ir a conectar con memorias que hay mucha gente que dice, ay, es que no me acuerdo, no me pongas a que me trate de acordar porque yo tengo como muchas cosas en la cabeza. Bueno, eso, chicos, es una baja inteligencia intrapersonal. No logro que mi plano mental ni siquiera me siga la instrucción de ve y encuentra esto. O sea, está tan poco
expandida mi inteligencia intrapersonal que ni siquiera puedo entrar en control de qué quiero que haga mi plano mental. Y eso no es un juicio, simplemente es un hecho. Y si estoy así, pues me tengo que aplicar más. O sea, tengo que estar consciente de que, ok, nunca he hecho estas cosas de ir a mi mundo interior, de ir a conectar con mis pensamientos, con mis emociones, con mis recuerdos. Ok, entonces seguramente mi inteligencia intrapersonal está bajita. Bueno, pues me siento a decir, pues lástima, yo no puedo hacer eso y pues ni modo, sigo esperando a que algo afuera cambie para que mis circunstancias cambien, o me atrevo a empezar, me atrevo a, o me dispongo a iniciar un proceso que nunca hice y que pues este es un buen momento para hacer, ¿no? Que además es una aventura en la que me voy a ir adentro a descubrir y a conectar con alguien que soy, que está, pero que pocas veces se expresa. Y de verdad, muchachos, que entrar en ese mundo de quién soy, de qué me determina, de qué me detiene, de qué me estimula, de qué me contrae, de qué me expande, conectar con todo mi potencial, conectar con todas mis anclas que me están deteniendo, pues es trabajar o conectar con todo lo que eres, con todo lo que traes en este mundo, con todo tu plan para esta vida, con toda tu potencialidad. Y es súper interesante darse cuenta que cuando entramos a trabajar en ese terreno, parece que podríamos decir, parece que estamos perdiendo el tiempo, pero créanme que lo que estamos haciendo es trabajar en algo que nos va a dar resultados mucho más efectivos que estar picando piedra afuera. Porque a fin de cuentas nuestras circunstancias externas son como el árbol que solamente refleja lo fuertes o lo débiles o lo inadecuadas que pueden ser sus raíces. Entonces, aquí cuando planteábamos la metahistoria, bueno, el tema era una propuesta de programar nuestro plano mental, nuestro mundo interno, usando algún éxito pasado, que como ya lo vivimos, ya está dentro de nuestros programas, dentro de nuestros contenidos mentales, de tal manera que ninguno de nuestros cerebros o de nuestras partes del cerebro pudieran decir, eso no pasa porque no se reconoce. No, sí, eso, palomita, sí es válido. Y era lo único que necesitábamos para, por ejemplo, conseguir o lograr un propósito de una cierta cantidad de dinero que quisiéramos tener, ganar, recibir, ya sea de una sola vez, periódicamente. Cada quien ahí es libre de escribir la metahistoria que quiera. O sea, es como, pues, ¿qué peli quieres inventarte para tu vida? Ponla. Nada más que necesitas hacer una que de alguna manera puedas conectar con un éxito que tú ya tuviste, con algo que tú ya conseguiste. Si logramos encontrar un éxito que de verdad nuestra mente nos acepte, o sea, encuentre, reconozca y diga, sí, cierto, esto yo ya lo logré, validado, y por lo tanto se abra, entonces, partiendo de ahí, podemos empezar un proceso que nos lleva a tener que identificar con qué resueno y a qué le presento resistencia. Otra vez volvemos a un aspecto de nuestra inteligencia intrapersonal, porque tengo que conectar, tengo que sentir qué se siente. Me siento
entusiasmado, me siento incómodo, me siento escéptico, me enoja, ¿qué? Y eso, muchachos, pues es parte de la inteligencia intrapersonal. Ahora, lo interesante es que podemos lograr cosas que de otra manera parecerían imposibles, o sea, parecerían fuera de nuestro alcance, o tal vez haciéndolo trabajándolo por fuera, o sea, picando piedra afuera, tratando de vender, tratando de crecer empresarialmente, tratando de avanzar en el empleo, tratando de gastar menos. O sea, se sentiría como muy difícil o se sentiría muy frustrante porque ya lo intenté y no lo consigo, pero porque lo estoy queriendo modificar afuera. Si yo logro identificar los modelos inconscientes o inconsistentes que hay en mi subconsciente, inconsistentes en relación a lo que quiero lograr, entonces podré identificar qué dentro de mí se está oponiendo a que yo pueda conseguir eso que quiero alcanzar. Entonces es cuando dices, mira, mejor ya deja de picar piedra, porque con lo que hay, con ese programita interno, con esa contradicción de alguno de tus cerebros que tienes, por más que le talones afuera y por más que le pedales a la bici, no vas a conseguirlo. Y eso es lo que a mucha gente nos frustra, que dices, ya intenté, ya fui, ya tomé este curso, ya me esforcé, ya me enfrenté a mis miedos, ya aprendí a hablar en público, ya aprendí a vender, ya tal, me tomé los cursos para invertir en bolsa, ya hice, y todo sigue igual. Pero porque el esfuerzo lo quise hacer afuera y no he, si 1% de lo que hemos hecho afuera, muchachos, lo hiciéramos en nuestro mundo interno, en nuestro ámbito sutil, que no se ve, pero que realmente es el que causa en las raíces y no en las ramas, créanme que ya le hubiéramos avanzado un montón. Entonces yo entiendo que cuando les proponemos estas tareas, estas prácticas, estos temas de la ley de la asunción, de la transposición, sé que puede ser que le estemos poniendo como, o sea, es el equiparable para mucha gente a ponerle un ejercicio de las matrices, de las complejas, de las que tenían un montón de columnas y filas, a alguien que tenga baja inteligencia lógica matemática. O sea, lo ven chino, le duele la cabeza. ¿Quién avanza en estos métodos de trabajo interno? ¿Quién está por lo menos intencionado a estimular su inteligencia intrapersonal? Quien no tiene mucha inteligencia intrapersonal o se resiste a hacer estas prácticas de autoconocimiento y autogestión, no lo hace. Lo ve y dice, ay, es que no, de estas cosas, o encuentra 1,000 razones por las que no empieza. Y si logra empezar, encuentra 1,000 razones por las que se atora. Y si lo logra, encuentra 1,000 razones de por qué se ataranta y no le sigue y lo deja. Y todo es, muchachos, como el gimnasio. O sea, es el estímulo de un potencial, como en el gimnasio. Es empezar a ir, pero como nos empieza a doler y nos empieza a cansar y nos empezamos a quedar contracturados, adoloridos, etcétera, entonces, para el lunes siguiente ya no voy. Aquí el único tema, chicos, es que lo que está en juego es mi forma de vida, mi calidad de vida, el logro de mis propósitos. Entonces, bueno, por eso es por lo que nosotros insistimos en mantener estos temas dentro de estas charlas.
Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es estar dispuestos y hacer lo necesario para cambiar esos modelos que están contrapuestos a lo que queremos lograr y convertirlos en nuevos hábitos, para que entonces todo pueda orientarse hacia donde queremos que se oriente. Las metahistorias, muchachos, son una forma que a lo mejor hasta parece de chiste, de ponernos a escribir historias como si contáramos un cuento de algo, de una escena que queremos o imaginamos que queremos vivir en nuestra vida, basada en otra escena que ya vivimos, pero corregida. Y obviamente priorizada para que se convierta en el target, en que nuestra mente subconsciente diga, eso es importante. ¿Me explico? No nada más hacerla y ya como si fuera, pues ya lo metí al horno y ahora hay que esperar a que se cocine. No, es hacerla con todo lo que implica hacerla, corregirla, editarla, volverla a escribir, conectar, cómo me hace sentir, qué tan fácil lo siento, qué tan difícil, qué tan posible, qué tan agradable, qué tan desagradable. Todo eso es inteligencia intrapersonal, porque es conectar con mis emociones, mis sentimientos, mis percepciones, mis sensaciones, mis pensamientos que me surgen, mi voz, mi diálogo interno que aparece. Bueno, pero si lo hacemos, vamos a hacer másters en inteligencia intrapersonal, porque es un control de mis capacidades mentales, intelectuales, cognitivas, de mente aquí, mente ve a conseguir, mente identifica, emociones muéstrense, mente identifica qué emociones son, cuerpo siente, mente identifica qué sensación es esa. O sea, les estamos proponiendo un intensivo de inteligencia intrapersonal para quien lo quiera hacer, por supuesto. Entonces, ¿cómo es el proceso completo de la transposición cibernética? Uno, crear un objetivo de algo que queramos hacer que nos represente un propósito importante y que podamos conectarlo con una experiencia de éxito previa. Entonces, primero tenemos que, ahora sí que háganle como quieran, pero el objetivo era, recuerda algo que hiciste en el pasado y conéctalo con, o sea, algo exitoso que conseguiste en el pasado y conéctalo con algo importante para ti que quieras conseguir en el futuro. Ya que lo lograste conectar y lo empiezas como a redactar, como, sí, yo me acuerdo de aquella vez en que me aumentaron el sueldo y tal, o aquella venta que hice, o esta inversión que me resultó súper rentable, o cuando pude ahorrar tanto para poder invertir, o cada quien según su objetivo. Luego, procesarlo. Procesarlo significa ponernos a leer, bueno, y agregarle todo lo que vaya viniendo a nuestra mente. Ay, me acuerdo, por cierto, que fue el tiempo en el que me embaracé y los ascos y las náuseas, o aquel tiempo en el que se divorció mi hermano o mi hermana y que la familia estaba en crisis, o aquel tiempo en el que alguien se enfermó y entonces lo que vaya surgiendo, o ese tiempo en el que las peleas en la casa o los hijos o lo que sea que ocurriera, tratando de ampliar cada vez más. O sea, todo empieza como de un punto en el que tú encuentras ese recuerdo de éxito, pero ve como alejándote, como en un zoom, abriendo el zoom para que vayas viendo qué más pasaba y qué más está conectado.
tú cómo te sentías, cómo estaban las relaciones con los demás, quién estaba implicado, qué estaba pasando, porque ahí vamos a posiblemente encontrar que dentro de ese éxito que yo tuve, también hubieron otras cosas que no fueron tan agradables, que me costó ¿qué? Me costó salud, me costó divorcio, me costó conflicto, me costó dejar de hacer cosas que me gustaban o que involucró rompimiento de algo, que yo me aguantara un maltrato de algo, que X. O sea, la cosa es que podamos tener el panorama completo. Y ahí es como decir, bueno, ya tengo toda la escena con todo lo bueno y todo lo malo, todo lo que sí me gustó y todo lo que no me gustó. Ok, ahora vamos quitando todo lo que no me gustó. O sea, es que estamos diseñando a la medida. Estamos prácticamente dibujando el lienzo de lo que queremos. Entonces, con toda facilidad le quito todo lo que no, le tacho, esto no, esto no, esto no. Pero ahí hasta puedo ponerme a agregarle cosas que me gustaría que pasaran, que a lo mejor no fueron parte del evento, pero que como estoy diseñando yo mi propia escena ideal, entonces le voy a poner y que aparte me sentía súper bien y que aparte todos me felicitaban y que aparte cada día me veía más joven y que aparte mi salud era radiante y que aparte tal, todo lo que yo quiera, hasta que lo deje shineadito, o sea, como de veras mi escena idílica. Y entonces, ya que quede súper bien y que yo diga, no manches, me rayé con mi panorama de a qué le tiro, ¿no? Entonces, ahora lo tengo que priorizar. O sea, le tengo que mandar el mensaje a mi mente subconsciente de que esto es importante. Y priorizarlo significa repetirlo. Ahí fue cuando dijimos, escribimos 100 veces y ¡ay! Han de decir, bueno, ¿tú crees que no tenemos nada que hacer? O sea, a veces uno dice, es que no puedo hacer eso porque tengo mucho trabajo. Y entonces yo te diría, la respuesta que nos tendríamos que dar ante eso es, bueno, pues si no le dedicas a esto, espero que tu trabajo te guste porque le vas a tener que seguir dando a tu trabajo por años y años y años y años. Porque acuérdense, muchachos, talonearle afuera es la respuesta automática que nuestra mente nos manda, que es lo que se tiene que hacer, porque es un patrón repetitivo, es una conducta automatizada, es un razonamiento que dice, ¿quieres dinero? Trabaja. Entonces, cuando digo, yo pongo, mi meta, mi objetivo es ganar por lo menos el doble de lo que gano cada mes. Ok, ante esa situación, ante ese propósito, automáticamente mi mente me va a mandar la respuesta automatizada, el patrón. Ah, pues entonces tienes que vender más, tienes que trabajar más, tienes que levantarte más temprano. Metido en tu casa escribiendo babosadas, no lo vas a conseguir. Entonces, mi mente, hasta donde llega ese nivel de mi inteligencia, me va a mandar a dar la respuesta de siempre. La pregunta es, ¿cuántas veces has intentado trabajar más, vender más, esforzarte más y han cambiado las cosas así como tú quieres que cambien? Para obtener mejores respuestas tienes que dar, mejores resultados tienes que dar nuevas respuestas. Y esta es una nueva respuesta, muchachos. Ya no me voy a enfocar solamente o prioritariamente en talonearle afuera. Voy a ver, o sea, concédele el beneficio de la duda. Voy a ver qué pasa, en qué cambia mi vida si me pongo durante un tiempo a darle prioridad a talonearle adentro, a buscar, a crear,
a sanar desde adentro, a soltar lo que no quiera, a crear desde mi mundo interno y no tratando de cambiar el mundo externo. ¿Me explico? Entonces, eso implica que la meta historia la escribamos, ahora sí que hacerlas planas y escribir y escribir y escribir y escribir y escribir hasta que nuestra mente diga, ok, ya entendí que esto es importante. O sea, ya. Y cuando diga ya, tú vuelves a escribir, 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 para que sea un sí, es importante. Cuando ya lo hayamos priorizado, lo que sigue es monitorizar. O sea, porque a partir de que lo definimos, lo escribimos y lo establecimos como importante, va a pasar el tiempo para que eso empiece a cuajar y empiece a tomar forma ya en nuestra experiencia. Entonces yo tengo que ir monitorizando porque mi estado, mi percepción, inclusive mi respuesta se puede ir modificando. ¿Cómo monitorizo? Leyendo lo que yo escribí como mi meta historia, ya lo escribí muchas veces, ya lo prioricé, ahora lo leo todos los días. Y entonces empiezo a calificar qué tanto qué tanto siento que estoy en avance hacia eso según la emoción que me esté dando. Ahorita voy a entrar un poquito en detalle sobre eso. Y tengo que calificar cómo me siento, o sea, monitorizar es leer y sentir, cómo me hace sentir esto. Y ponerle una calificación. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Porque pueden presentarse sensaciones incómodas. Esas sensaciones incómodas son como una llamada de mi subconsciente, como si me llamara por teléfono y me dijera, hey, algo no está bien. Acaba de surgir una contradicción aquí. Entonces, si siento eso, entonces tengo que volver a editar, volver a procesar mi meta historia, porque tal vez al principio no surgió el conflicto, pero conforme va pasando el tiempo, pueda surgir el conflicto. Y entonces yo tengo que volver a corregir. O sea, realmente este es un trabajo de escribir y leer. O sea, esa es toda nuestra chamba. Y seguir con el proceso. Entonces, voy a ponerles este ejemplo. ¿Por qué es necesario monitorizar? Porque conforme vayan pasando el tiempo, pueden empezar a surgir cosas que en el momento en el que hice la metahistoria no salió, pero después sí, por ejemplo. ¿Cómo surgen estos conflictos? ¿O cómo se viven? Vamos a leer este. Uno se propone, hoy es sábado y voy a ponerme a hacer jardinería. Voy a arreglar el jardín, también voy a arreglar el garage y hasta voy a jugar con los niños, aprovechando que el día es libre. Pero al mismo tiempo podrías pensar, ay, pero ya que no tengo que levantarme temprano para ir a trabajar, mejor me duermo otro ratito. Ahí ya hay una contradicción. O me levanto y hago las cosas que aprovecho que es sábado y que tengo todo el día para hacer lo que no puedo hacer entre semana porque tengo trabajo, o mejor me quedo dormido. Y entonces ahí empieza. ¿Quién se queda dormido? El reptil, el cuerpo, el físico. El que hay que flojera, mejor me volteo para el otro lado, me acurruco otro ratito, y ese es el cuerpo físico, la sensación física de estoy modorro, de me duermo otro rato, y el cerebro reptiliano es el que dice, mejor esto. Pero por otro lado está el cerebro izquierdo que dice, a ver, tenemos el día libre, podemos hacer todo lo que tenemos pendiente porque la casa se está cayendo en que hay que hacer ciertas reparaciones. Y entonces ahí
los dos cerebros empiezan a entrar en conflicto uno con el otro. Ni les digo quién gana, ¿verdad? Obviamente, me quedo en la cama. Bueno, no siempre. Bueno, eso son como las instrucciones contradictorias que bien seguido nosotros mismos le damos a nuestra mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente se hace bolas y acaba diciendo, pues es que realmente no sé qué quieres, porque por un lado me dices una cosa y por otro lado me dices otra. Entonces, si dentro de una de ellas está nuestro objetivo, creen que con esas contradicciones y cambios de señales se consiga. Es lo mismo que el ejemplo que les puse de ya no voy a comer pan, pero es que como me encanta la dona, pero es que ya no, ni me cierran los pantalones, pero es que hay que darle gusto al gusto y alegría a tu cuerpo Macarena, y al fin que tanto es tantito, y me la como hoy, pero en la noche no ceno, y tal, y tal, y tal. Y entonces le estamos mandando a la mente. ¿Y saben qué pasa? Que desde hace mucho tiempo nuestra mente subconsciente se quitó los audífonos y dijo, esto es un relajo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a repetir el patrón de siempre y hazte bolas tú con tus intentos y con tus intenciones, porque un día amaneces en A y al día siguiente amaneces en B, cuando no es el mismo día, A, B, A, B, A, B, A, B. Entonces, ¿qué hace el subconsciente? ¿Cuál conducta está más marcada? No, pues comer pan. ¿O cuál satisface a la mente más fuerte? No, pues el reptiliano tiene como 500 millones de años de existir, pues es el que gana, el de darle gusto al gusto. Entonces, todo es inteligencia intrapersonal, muchachos, identificar quién me está diciendo qué parte de mi mente, qué es lo que voy a nutrir al cuerpo, a la mente lógica, a las emociones. Entonces, para terminar el tema de la monitorización, acuérdense, primero defino mi objetivo y lo conecto con un éxito pasado. Lo edito, lo shineo, le quito, le pongo tal. 2, lo priorizo. 3, escribiéndolo muchas veces. 4, lo monitorizo. ¿Cuáles son los pasos del paso de la monitorización? Esa metahistoria que ya quedó como definitiva, ahora la leemos todos los días, imaginándonos y tratando de experimentar, o sea, aplicando la ley de las unciones, como lo voy a leer. Pero aquí ya estoy haciendo una ley de la asunción súper trabajada. Ya no es nomás la escena, o sea, la ley de la asunción dice, métete en la escena, métete en la escena y vívela. Aquí lo que estamos haciendo 3 pasos antes es elaborar una escena tan bien hecha que no haya conflictos con nuestros programas de las diferentes partes de nuestra mente, ¿me explico? Entonces apenas, o sea, ya empezamos 3 pasos antes y aquí apenas empieza la ley de la asunción. Leo imaginando y experimentando, o sea, metiéndome a la escena. La ley de la asunción dice, no imagines desde el objetivo, digo, sobre el objetivo, no te imagines el objetivo, imagínate a ti desde el objetivo, dentro, pero ese objetivo es la metahistoria. Y cuando estés, ya que hayas hecho tu trabajo de imaginación y experimentando lo que describe tu metahistoria, entonces en en otra hoja vas a escribir, esto obviamente ya en la nochecita, qué cosas identificas, qué hiciste, ahí sí ya afuera, en la actividad externa, qué identificas que ya tu subconsciente te dirigió para que en tu actividad externa hicieras algo que tiene que ver con esta metahistoria.
¿Hablaste con alguien? ¿Leíste algo? ¿Realizaste alguna actividad? ¿Qué identificas que ya tu subconsciente te está organizando o te está guiando o te está dando el impulso a hacer que tiene que ver o que está conectado con el logro de tu objetivo? Calificando del 1 al 10, ¿qué tan cerca te estás sintiendo? Donde el 1 quiere decir estoy en el mismo lugar, no he avanzado nada, y el 10 quiere decir ya lo logré. Entonces, tengo que ir monitorizando. Monitorizo al ver si mi conducta, si mi comportamiento, si mis actividades externas ya están relacionándose con eso de manera natural. O sea, un impulso me llevó, una oportunidad salió, una idea me surgió y fui y la hice. ¿Me explicó? Y luego identifica si a la hora de estar leyendo, imaginando tal, sientes señales de conflicto. Esa la sientes porque algo pasa, no te entran dudas, te entra culpa, te empiezas a darle vueltas y vueltas, pero ¿cómo? Pero ni que fuera qué, pero ¿me explico? Entonces ahí vamos a tener que volver a trabajar. Si mientras estás leyendo eso, imaginando realmente lo que percibes, es este estado de alegría, de entusiasmo, de que de veras sientes que ya estás, que la certeza te inunda, entonces vas bien. O sea, la monitorización te dice que vas bien. Pero si surgen algunas señales de que no, entonces hay que reescribir, hay que volver a ver qué es lo que qué es lo que me está brincando, qué me está haciendo sentir que no. Cuando aparecen esas señales que no, que esto no está caminando, que no veo que haga avances, que me siento estancado, atorado, o empiezan a pasar días y no me están dando ganas ni de leer la metahistoria, se me empieza a hacer bien ridículo lo que estoy haciendo, ya me empiezo a sentir hasta absurdo. Entonces, tengo que escribir qué es esas señales, qué me están haciendo sentir. Es ridículo lo que estoy haciendo, solo estoy perdiendo el tiempo, le doy vueltas y nomás me ataranto, ya hasta se están burlando de mí en mi casa. ¿Por qué tienes que escribirlo? Porque cuando ya o sea, esa sensación incómoda, eso que no te está gustando, lo pones en palabras, entonces empiezas como a ver, es como agarras el teléfono y dices, sí, ¿quién? Dime. O sea, tu subconsciente te está mandando de alguna manera señales y tú estás tomando y dices, a ver, sí, tomo nota, siento esto, siento lo otro, siento tal, 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 y empieza todo como que a acomodarse. Y entonces prácticamente le estás mandando a tus 4 cerebros, de donde venga ese conflicto, le estás diciendo al cerebro que lo está mandando, a la parte del cerebro que lo estás mandando, recibo tu señal, estoy consciente de que no estás de acuerdo por algo, ¿ok? Entonces, vas a tener que empezar a revisar y a definir qué es lo que tienes que corregir y tachar. Y volver a editar, o sea, volver a leer y decir esto es lo que no, aquí es donde no. Y bueno, hasta que otra vez ya digas, ok, ya le quité lo que no, ya le corregí lo que sí. Les voy a poner ahorita un ejemplito para que se siente.
Por ejemplo, Stuart, el creador de este método, el creador de este método explica cómo le pasaba a él en su proceso de monitorización. Él estaba queriendo avanzar con un curso que estaba creando y quería que ese curso fuera súper exitoso y ese era su propósito. Estaba tratando de manifestar un curso que quería hacer y que tuviera el resultado que él aspiraba, ¿no? Entonces él pone, son las 8 de la noche del 6 de abril del 2003, estoy sentado frente a mi ordenador haciendo la última revisión de la lección 6 del minicurso. Estoy extremadamente complacido con la claridad, ritmo y fluidez de la lección y con el hecho de que solo me llevó 30 minutos completarla. Esa era su metahistoria. O sea, mi curso me está quedando tan bien que me siento, o sea, esta hora estoy en mi escritorio, sentado, estoy escribiendo la lección 6 y en media hora la terminé facilito y me quedó maravillosa. Ok. Cuando él escribió eso, de repente se quedó viendo a su pantalla y no fluía nada. No salía nada. Estaba como atorado. Entonces, o sea, quería escribir el capítulo 6 y no le salían las ideas. Y entonces, pues obviamente no estaba pasando nada, ¿no? Se le llama el bloqueo del escritor y dice que ese como que la mente se le quedó en blanco y la sensación de frustración fueron señales clarísimas de que había conflicto. Y entonces se puso a pensar, a darle otra vez, regresó y entonces empezó a editar. Leyó su objetivo varias veces hasta que se dio cuenta lo que le estaba faltando en su metahistoria de que estoy sentado en el escritorio y solo me tomó media hora, tal. Por lo que le pasó de que de repente su mente se quedó en blanco y no le fluía nada que escribir, dijo, es que me faltó que el proceso de escritura fuera fácil, creativo y fluido. Entonces, eso como que sanaba, esos términos sanaban eso que le pasó de que se quedó seco. Entonces, lo agregó, lo volvió a leer y ahora se le quitó esa frustración. ¿Cómo le quedó su metahistoria? Ya la había hecho, ya estaba bien, ya la había escrito 100 veces, ya la había priorizado, pero a la hora de monitorear se dio cuenta que algo se seguía atorando. Entonces, al final, en el proceso monitorización y edición, terminó así. Son las 8 de la noche del 6 de abril del 2003. Estoy sentado frente a mi ordenador haciendo la última revisión de la lección 6 del minicurso. Si se dan cuenta que detallada puso su metahistoria. Y estoy extremadamente complacido con la claridad, ritmo y fluidez de la lección. O sea, me quedó muy bonita. Y con el hecho de que solo me llevaron 30 minutos completarla, con facilidad, creatividad, las palabras surgieron de mi mente sin ningún esfuerzo. Y con eso, él ya sintió que ya quitaba esa frustración de no me sale lo que quiero decir. Y luego, como había que priorizarlo otra vez, diciendo, así va a quedar, pero entonces hay que volverlo a hacer, que mi mente subconsciente vuelva a verlo completito y lo siente importante, lo volví a escribir otra vez varias veces y ya, terminó. ¿Ok? No sé si más o menos queda claro aquí lo que él quería, lo que a él le estaba faltando era y que todo le fluyera
Cuando clarificó las cosas, su subconsciente dijo, ok, entonces aparte de que todo nos va a salir bien, va a ser rápido, lo vas a hacer fácil y te va a salir fluido, ¿ok? Así, nuestro subconsciente necesita las instrucciones correctas, no de cómo pasa, muchachos. No se me atoren en cómo va a ocurrir, solo qué va a ocurrir. Tan detallado, pero detallado me refiero a que tan trabajado, tan pulido, que solo quede lo que te expande, lo que te empodera, lo que te aligera. Y todo lo que no, lo vas a sentir como una idea, una emoción, puede inclusive hasta dolerte la cabeza, ponerse rígido el cuello, dolerte la mano, o sea, puede pasar desde lo físico hasta lo emocional o lo mental. Cualquiera de tus cuerpos puede manifestar que hay un conflicto. Ahí lo único que tenemos que hacer es decir, ok, me doy cuenta, es como me hablaron por teléfono, lo tomo, digo, ¿qué pasó? ¿Hay conflicto? Ok, déjame reviso, empiezo a leer otra vez, reviso, veo que falta que... Esa es inteligencia intrapersonal pura, porque estoy completamente conectado conmigo mismo diciendo qué me falta, qué me sobra, qué me duele, qué me gusta. Al corregirlo, yo le estoy completando la información al subconsciente de, mira, así, por aquí, y luego por acá, y luego por acá. Haciendo esto, entonces, lo que hago es seguir nutriendo al subconsciente de esto quiero, haciendo la ley de la asunción, leyendo, experimentando, y notando señales como esto no está bien, yo creí que quería esto, pero resulta que no. No sé si les ha pasado, pero de verdad yo a veces me digo, ay, no puede ser. O sea, yo ya decía que esto era lo que quería y después de 2 o 3 días de que digo, bueno, ya quedó, de repente no, realmente creo que mejor lo que quiero es esto. Y otra vez a cambiarle. Entonces, de verdad, eso es una confusión, una contradicción interna que tenemos que terminar por resolver. Y en todo caso, si tienes varias cosas que quieras, pues ponle 1, 2, 3, 4, primero esta y trabajo esa. Y ya, me olvido de las demás, no porque ya no las quiera, porque en lo que me voy a enfocar, lo que voy a trabajar es eso. Ya que lo consiga, ya que el objetivo se haya alcanzado por lo menos hasta un nivel aceptable, significativo, voy por la segunda y voy por la tercera. O sea, no se trata de renunciar a nada y solo elegir una como el genio de la lámpara. Vamos a darle orden y, bueno, pues estar atentos a estas o sensaciones o pensamientos de ya me está aburriendo, está muy difícil, tal y tal, mejor me voy a tratar de vender más, etcétera, etcétera, ¿ok? Todo lo que no sea entusiasmo y alegría manifiesta conflicto. Entonces, todo lo que puedas, escríbelo, o sea, no te quedes con nada que sientas sin escribirlo, porque escribirlo es contestar el teléfono. Solo sentirlo y no reconocerlo al escribirlo, deja como el reconocimiento del conflicto a la mitad. Reconocer el conflicto es tan importante como repetir el objetivo. Es más, creo que es más importante porque si estás repitiendo y repitiendo y repitiendo un objetivo en el que hay conflicto, olvida, a lo mejor ya ni lo repitas. Vas a estarte autosaboteando porque algo en tu mundo interno no lo quiere, no está de acuerdo.
Por eso es tan importante hacer esto, muchachos. Bueno, esto ya es repetir todo lo que ya les dije. Y ya acabamos. Entonces, en resumen, transposición cibernética. Este trabajo, muchachos, es una estimulación profunda, intensa de la inteligencia intrapersonal, lo cual aumenta de manera importante tu inteligencia financiera, porque si dominas tu mundo interno, dominas tu mundo externo. Entonces, 1, crea un objetivo basándote en una experiencia de éxito. 2, procesa el objetivo identificando los posibles conflictos, leyendo, editando, quitando, poniendo, tachando y reescribiendo. Prioriza, y eso es haber hecho tu metahistoria. Prioriza el objetivo leyendo, visualizando, escribiendo tu metahistoria 100 veces. Si no lo puedes hacer en una sola sentada, porque a veces pues está intenso, tan cercanas, que sean en momentos tan cercanos como sea posible. O sea, en la mañana, y si no acabé, pues otro ratito en la tarde, y si no acabé, pues otro ratito en la noche, o por lo menos en 2 o 3 días pegaditos, para que no se diluya, para que se concentre la atención de la mente a la metahistoria. Ya que quede escrita, monitorizar el objetivo leyéndolo diariamente, sintiendo, imaginando, no nomás leer como perico, sino en estado de meditación, leyendo, sintiendo, tratando de llegar a la gratitud y notando ¿qué me hace sentir si empiezo a identificar señales de conflicto, incomodidades, mensajes de la autodiálogo de esta no, que luego ya no quiero, que payasada, lo que sea. Calificar tu avance, o sea, observa tus actividades externas para que notes si vamos avanzando. Y continuar, actualizando cada vez el monitoreo. Le quito, le pongo, voy bien, más o menos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y con eso, pues, estamos haciendo un trabajo profundo que implica expandir nuestra inteligencia intrapersonal, lo cual nos lleva a expandir nuestra inteligencia financiera, lo cual nos lleva a dar mejores respuestas para obtener mejores resultados en nuestra experiencia, en nuestra vida. Y sobre todo, muchachos, y además trabajar en la creación consciente de la experiencia que quiero vivir. O sea, estoy realmente abarcando, haciendo un trabajo bien completo, bien intenso, que al que mucha gente no le da mucho valor ni mucha prioridad, porque los programas nos dicen que se trabaja afuera, no adentro, que si quieres dinero, vete a sudarlo, gánatelo con el sudor de tu frente, porque todo lo demás son payasadas. Entonces yo les diría, si ya llevas un tiempo dándole afuera y no te ha dado el resultado que tú esperabas, da una nueva respuesta. Expande tu inteligencia intrapersonal. Expande tu inteligencia financiera. O toma las oportunidades o los retos que la vida te presenta desde una actitud distinta. Crea tu propia experiencia y verás que te va a sorprender el resultado. Y ahí es donde vas a decir, ¿por qué me tardé tanto en hacer esto? Porque llevo años dándole a las ramas cuando pude haberme enfocado en las raíces, y las ramas iban a darse por añadidura. ¿Ok? Bueno, 9:17, dice que íbamos a acabar a las 9, pero no quise dejar el tema inconcluso sin completar el tema de la monitorización.
Yo espero que lo haya podido explicar bien. A veces suena como muy enredado, pero no es tanto. Les subo el video tan pronto como sea posible por si alguien quiere repasar algo. Y bueno, muchachos, pues que todo esto que hacemos, que lo hagamos en contentura. Acuérdense eso. Si lo hacemos en contentura, conectaremos con el mayor potencial, con el mejor escenario, con la mejor versión de la vida que podamos vivir. Entonces, contentos, enfocados, en control, dando la instrucción correcta a nuestra mente, dejando de ser dominados por la automatización, expandiendo nuestro autoconocimiento, nuestra autorregulación, nuestra autocontención y nuestro autosostenimiento, creciendo como personas en el proceso, creciendo afuera y creciendo adentro, o viceversa, creciendo adentro y creciendo afuera, y brillando, o sea, de verdad, creando la realidad que podemos crear, porque ese es nuestro mayor potencial. Diana, sí, déjame copio tu teléfono. Perdone, pero acabo de ver el mensajito de Diana. Para agregarte al chat, te mando la invitación si quieres, Diana. Y bueno, chicos, pues hasta aquí llegamos. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario o algo que quiera agregar antes de cerrar y terminar. Pueden escribir, abrir su micrófono. Sí, Gerardo, a seguir practicando todo. Yes. Qué bueno. Ojalá que de veras su intención culmine en muchos logros, y lo que nos encantaría es que vayan compartiendo con nosotros en el chat de WhatsApp o en estas sesiones lo que van logrando, cómo van avanzando. De verdad, compártanoslo, porque nos ayuda a todos, nos retroalimenta a todos, nos inspira a todos. El pequeño logro de uno va a ser tal vez lo que otro necesitaba para no tirar la toalla. Entonces, el tema de hacer comunidad, muchachos, no es nomás tener un lugar, un día donde juntarnos, es colaborarnos, hacer equipo, ayudarnos, impulsarnos, no pensar que a quién le va a importar mi situación o mi pequeño triunfo, lo que conseguí o lo que me di cuenta. Créanme que esos 20 que nos caen, ese entendimiento, ese pasito que avanzamos, esa pequeña conquista que damos, pues es lo que todos estamos necesitando tener para empoderarnos más, confiar más, comprometernos más, echarle un poquito más de ganas y seguir dándole hasta conseguirlo. Entonces, bueno, pues sigamos avanzando. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, que Dios siempre quiere, más bien que nosotros nos dispongamos. Y pues muchas bendiciones para todos, que tengan un maravilloso fin de semana. Y estamos en contacto, muchachos. Cualquier cosa, pues ya que nadie por aquí dice nada, si queda algo pendiente, pues por WhatsApp. ¿Vale? Un abrazo a todos. Los queremos mucho. Gracias por su asistencia y participación. Y bye, Angie. Saludos a todos, Miguelón. Gracias, Rosy. Gracias a ti. Un abrazo a todos. Bye. Que pasen buena noche. Gracias. Gracias, Angélica, igualmente. Gracias. Saludos a todos.